monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y los montes temblaban porque Dios era. Si a ti no te tuvieran, si no hubiera conocido a Dios que te ama, Cristo, yo te amo. Dile al Señor, tú le amas. Cristo, yo te amo. Dile, Señor, nuevame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Sí, Señor, nuevame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo Lucas capítulo 19 y versículo 10. Amén. Lucas capítulo 19 y versículo 10. Voy a esperar a que lo encuentre. Tenemos tiempo. Todavía tenemos luz del día. Lucas 19, que nos da la oportunidad de leer esta tarde, dice así: en búsqueda de un cambio. En búsqueda de un cambio. Y cuando estaba escribiendo este mensaje, estaba pensando qué cosas en mi vida tuve que hacer y que fueron vergonzosas, y las hice con tal de alcanzar algo, un objetivo, una meta que tenía. Entonces me puse a pensar en varias de ellas y les cuento una. Hace unos 20 años, 21 años atrás, trabajaba en una empresa de capacitación en computación. Tenía una estudiante, una alumna, como iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces, imagínense lo que tiene que hacer esta persona. Jesús está entrando en la ciudad de Jericó, y en esta ciudad en la que va a entrar Jesús, había mucha gente que estaba interesado en escucharle hablar, estaba interesado en recibir uno de los milagros que Jesús podía darle, ya que Jesús se había recorrido en todas las ciudades la fama que Jesús tenía, y que Dios le usaba grandemente, y de hecho que Jesús era Dios. Entonces la gente quería verlo y estar cerca de él. Y cuando entra a esta ciudad de Jericó, hay alguien que está bien interesado en querer estar con Jesús, quiere conversar con Jesús, quiere estar cerca de Jesús. Pero hay una gran cantidad de gente, una gran cantidad de personas que no le dejan acercarse a Jesús. Esta persona está tan interesada en acercarse a Jesús que no le importa entonces la forma en la que tenga que hacerlo. Y en la escritura que acabamos de leer dice que judíos, para que estos se encarguen de cobrarle los impuestos a sus mismos hermanos los judíos. Entonces, este grupo de personas fue visto mal por los demás judíos. Los vieron como traicioneros, porque estaban trabajando para el Imperio Romano, quienes subyugaban y oprimían a todo el pueblo judío. Entonces,
esta gente no era bien vista. Saqueo, aunque tenía mucho dinero, no era bien visto, no era querido. La gente que trabajaba para Saqueo, que eran los publicanos, al igual que Saqueo era publicano, sabe que quizá él piensa de que Jesús le puede dar una respuesta, una solución a este problema. Tiempo antes de que Saqueo empiece a buscar a Jesús, había alguien que era publicano también y que escribió uno de los libros de las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Mateo. Mateo, que es el escritor de este mismo libro de Mateo y que habla acerca de Jesús y de los milagros de Jesús, este hombre, antes de ser un seguidor de Jesús y antes de escribir este libro de la Biblia, este hombre era un publicano también. Era alguien que probablemente trabajaba para el grupo de Saqueo. Entonces, este hombre se convirtió a Jesús y se hizo uno de los discípulos principales de Jesús. Es decir, Jesús perdonó sus pecados y le dio la oportunidad de ser su siervo, un servidor, y que le ayudara a alcanzar almas para el reino. Entonces, quizá Saqueo había escuchado acerca de la conversión que había tenido Mateo y él quería vida de la vergüenza que puede sentir. Y cuando Jesús empieza a caminar nuevamente para seguir entrando por la ciudad, escucha lo que sucede en el versículo número 5. Lucas 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a... Cuando Saqueo las escuchó, Saqueo tuvo una reacción, un cambio totalmente diferente, una reacción sumamente diferente. Antes de que todo eso sucediera y de que Jesús diera una enseñanza, otra gente, otro grupo de gente que seguía a Jesús, los escribas, los fariseos y los saduceos y mucha gente que solo seguía a Jesús para criticarlo, cuando vieron a Jesús que entró a la casa de Saqueo, criticaron a Jesús y le dijeron: Jesús va y come con los pecadores. ¿Por qué dijo con los pecadores la gente? Porque todos los publicanos y todos los relación de las Sagradas Escrituras. El versículo número 8 dice: entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Imagínese, después de haber estado compartiendo con Jesús, comiendo quizás, conversando, contándole la situación que llevaba Saqueo, su tipo de vida que llevaba, Jesús les da una palabra, y en esa palabra Saqueo entiende de que hay oportunidad de un cambio, y eso es lo que él estaba buscando, ese cambio. Y al escuchar la palabra dice: este es el momento de hacerlo. Su corazón fue redargüido por la palabra de Dios, y en ese momento dijo: voy a darle la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Era sumamente rico, pero de todo lo que le había robado a sus mismos hermanos los judíos. Así de que dijo: voy a darle la mitad de todo lo que tengo. Y aparte, si yo he ofendido a alguien, si le he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Si le quité de impuestos $500, le voy a devolver $1000. Esa fue la manera en la que lo dijo. Y lo estoy hablando en dólares, pero en ese tiempo era de otra forma. Pero para que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese hombre que estaba perdido en sus delitos y pecados, en el negocio de la estafa, aprovechándose de sus mismos hermanos los judíos, de todo el pueblo de Israel, se había arrepentido, se había conmovido y sabía que no era correcto lo que estaba haciendo. Sabía que había alguien que le podía ayudar, y ese era Jesús. Así de que sin dudarlo, buscó a Jesús, escuchó la enseñanza de Jesús. La enseñanza redarguyó su corazón hasta cierto punto que estuvo dispuesto a abandonar todo lo malo y a ser una nueva criatura, a recibir la salvación y tener una relación directa con Dios. Eso recibió Saqueo, y estoy seguro
que no solo Zaqueo, sino mucha de la gente que se congregó ahí en la casa con Zaqueo, ha de haber recibido también la salvación al haber escuchado las palabras del Maestro, de Jesucristo. En esta tarde quiero hacerle un llamado a usted. Quizás están viviendo una vida igual que la de Zaqueo. Quizás no en el sentido de recaudar impuestos, porque tal vez no trabaje en eso. Pero quizás usted sabe que está haciendo cosas que no son agradables a Dios. Quizás usted sabe de que está mintiéndole a alguien. Quizás usted sabe que tiene un odio y un rencor en su corazón en contra de alguien. Quizás usted le está haciendo mal a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No sé la situación en la que está viviendo. Quizás usted está hundido en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la prostitución y no puede salir de eso. Pero usted sabe de que debe de buscar una solución. Porque al final, cuando usted ha consumido tanta droga, tanto alcohol, tanta pornografía, y después de que se ha saciado su cuerpo, viene el arrepentimiento. Y dice, ahora voy a dejar de hacerlo, voy a dejar de ir, voy a dejar de decirlo, voy a dejar de mencionarlo, voy a alejarme de esas cosas. Pero vienen los días y vuelves a caer otra vez. Porque estás luchando con tus propias fuerzas y no estás luchando con la guía del Señor Jesús. Así de que en esta tarde quiero hacerte un llamado. Jesús quiere entrar en tu corazón. Jesús quiere decirte que tú también puedes recibir la salvación y que lo único que debes de hacer es confesar con tu boca de que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y entonces serás salvo. Imagínese cómo dice la palabra de Dios. A lo suyo vino, hablando de Jesús, cuando vino a predicarle a los judíos. Pero dice también que los suyos no le recibieron, es decir, los judíos no recibieron a Jesús con el mensaje que les traía. Así de que dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar con nuestra boca de que Jesús es el Señor, de que Él es el Hijo de Dios y que Él se levantó al tercer día de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre y está preparado para darle la salvación y la vida eterna para todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse. Quiero pedirle que cierre sus ojos en este momento y meditemos en lo que hemos hablado. El Señor Jesús ha hablado a nuestros corazones en esta tarde a través de este ejemplo de Zaqueo. Un hombre que se convirtió porque estaba totalmente arrepentido. Quizá usted tenga problemas, dificultades, situaciones que usted sabe que no puede resolver por sí mismo. Y quizás por eso nos acompaña en esta tarde. O quizá por eso ha dejado de hacer sus cosas en su casa. Si usted no está escuchando aquí alrededor y está poniendo atención en lo que estamos hablando. Porque sabe de que hay una necesidad en su corazón y de que esa necesidad no la puede saciar cualquier hombre, sino solamente Cristo Jesús. Quiero hacer un llamado. Si alguno de ustedes considera que necesita recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, este es el momento de hacerlo. Y desde el momento que usted confiesa a Jesús como su Salvador, Él estará con usted todos los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Jesús. Bien dice tu palabra, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor, por esta alma que se convierte, Señor, y que recibe tu nombre, Señor amado, y que recibe la salvación en esta tarde, poderoso Jesús. Bendícela, bendice a su familia, Señor, y que ella pueda compartir esta palabra de salvación con toda su familia, Jesús, y que su familia de igual manera pueda ser salva, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Si no hay nadie más, Dios le bendiga al hermano. ¿Alguien más quiere pasar al frente? Vamos a orar todos juntos. ¿Alguien más? Vamos a orar todos juntos. Le pido a los servidores que me ayuden a ministrar acá mientras yo me mantengo en el micrófono acá orando. Ora a Jesús y dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Acepto que soy pecador, Señor. Acéptame como tu hijo y límpiame de todo pecado y de toda maldad, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esa oración, vecino que nos ha escuchado, usted ya es salvo. Busque una iglesia donde congregarse o venga aquí a este lugar en este momento y podemos orar por usted y darle más información. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Adoremos al Señor.